Ya, entonces, hemos visto la anterior clase, ya hemos terminado el capítulo de estadística descriptiva, que tenía justamente la idea de trabajar sobre una población determinada y describirla, ¿no? Y hemos aprendido al menos dos aspectos para ese proceso de descripción. Un proceso basado en encontrar un representante con estas medidas de tendencia central y un proceso para conocer un poco la dispersión o la variabilidad de la información con las medidas de dispersión, ¿no? Con esto de la varianza, la desviación estándar. Esto, tratar de entender esta idea de la varianza muestral, ¿no? Que tenía ese denominador de n-1. Hemos ido un poco viendo eso, ¿no? Y también hemos visto la disposición de la información, ¿no? Podíamos organizar en datos simples o en tablas de frecuencias. Ha sido bastante introductoria esta parte de la estadística descriptiva que resulta útil en ese sentido, ¿no? De definir bien qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Qué es lo que vamos a estudiar. El siguiente capítulo, que es probabilidad, ya entra a ver justamente la parte, si quieren, base de lo que es normalmente la estadística inferencial, digamos, ¿no? Hacia la estadística inferencial, eh, hacia el objetivo de intentar modelar algún problema de la vida real, algún problema, digamos, en cualquier ámbito de estudio, está justamente entrando la probabilidad a tratar de dar algunas herramientas para eso, ¿no? Para después desarrollar los siguientes conceptos. Entonces, en nuestro segundo tema, que es probabilidad, vamos a hacer alguna pequeña introducción respecto a cuán antigua puede ser esto, ¿no? Eh, la manera de asociar este tema 2 de probabilidad es que nosotros tenemos que resumir, ¿no?, las probabilidades como el estudio de la incertidumbre, ¿no?, el estudio del azar. Ese es el fondo de las probabilidades. A nosotros nos interesa estudiar la incertidumbre y el azar, con la finalidad de que en esta incertidumbre y en este azar podamos encontrar patrones, podamos encontrar, si quieren, no sé, aspectos que nos den alguna luz, alguna pista para entender un problema, ¿no? Entonces, las probabilidades es básicamente el estudio del azar y de la incertidumbre con el objetivo de intentar modelar, ¿no? Y justamente ahí tienen sus orígenes la probabilidad. Eh, la probabilidad nace como una ciencia muy antigua, ¿no?, y tiene sus orígenes en los juegos del azar, ¿no? Tiene sus orígenes en los juegos del azar. Ahí hay mucha información respecto a cómo, no sé, los sumerios y los asirios ya jugaban o tenían juegos al azar. Hay dados artesanales con huesos, ¿no?, donde ya empezaban a hacer estos procesos de juegos. Y cada proceso de juego al azar, por detrás, tiene potencialmente un modelo probabilístico que se puede construir a partir de este, ¿no? Esa es un poco la noción, ¿no? Entonces, hay mucha evidencia a lo largo de la historia de estos juegos del azar, ¿no? Y ahí se sospecha que justamente detrás de los juegos del azar hay mucha ciencia desarrollándose por detrás respecto al entendimiento de estos juegos, ¿no? El entendimiento de estos juegos, las reglas, un poco el funcionamiento, ¿no? Eh, Justamente también de acá provienen términos que se utilizan mucho en la estadística hoy en día, ¿no? Este concepto de hazard, ¿no?, o de riesgo, ¿no?, que estaba introduciéndose en los juegos. Y ahí hay actores principales dentro de toda esta historia de la probabilidad. Justamente uno de los primeros es Pierre Fermat, del siglo XVII, cuando un poco ya empieza a estudiar los juegos del azar, ¿no? Tiene un texto en 1520 denominado justamente Los juegos del azar, ¿no? Aunque es publicado mucho después, pero ya se empieza a estudiar esta idea del azar, ¿no? Ya se empieza a estudiar esta idea del azar. Después existen las contribuciones, y aquí van a aparecer muchos nombres que en la estadística después son bastante comunes, como Bernoulli, como Pascal, como Laplace.
que son personajes que han ido contribuyendo justamente en estos casos, ¿no? Han ido contribuyendo en el desarrollo de estos modelos. Gauss es uno de los que más ha contribuido en en todo este desarrollo de la probabilidad. Empiezan a aparecer conceptos como el teorema del límite central, ¿no? Que de alguna manera establece que cualquier juego al azar, si es que se estudia de alguna manera sus distribuciones posibles, ¿no? Todas las distribuciones, existe una propiedad de centralidad que aparece cuando uno estudia, digamos, todas las muestras posibles, ¿no? Y eso normalmente se le conoce como el teorema del límite central, o el teorema central del límite. Entonces, y estos problemas o este desarrollo de esta parte de la estadística está vigente básicamente, si se dan cuenta, desde los 1500, 1600, 1800, en un sentido formal, ¿no? Ya, cuando ya se empieza a escribir la matemática vinculado a estos procesos, ¿no? Vinculados a estos procesos. Y todo el tiempo estamos hablando de juegos del azar, ¿no? Justamente Gauss propone, y la campana de Gauss o la distribución normal que nosotros vamos a estudiar es una de las contribuciones de este matemático Gauss para un poco trabajar con esto. Y así podemos ir introduciendo, si quieren, este desarrollo, digamos, o esta introducción a la probabilidad como un estudio que data de al menos 500, 600 años hacia atrás, que en la actualidad sigue vigente, lo seguimos estudiando, se siguen impartiendo en las universidades porque es la base misma de todo el proceso estadístico hacia adelante. Entonces, en esta idea, como el estudio es el azar, es necesario ya empezar a introducir algunas definiciones, ¿no? Algunas definiciones. Tal vez antes de definir lo que es un experimento aleatorio, bueno, aquí está también esto, así que sí, está bien. Podemos definir lo que es un experimento aleatorio, que es el punto inicial para todo este estudio, ¿no? Para todo este estudio. Tenemos que definir qué es un experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio? Primero, es útil definir qué es un experimento. Y un experimento simplemente es un proceso por el cual se obtiene el resultado de una observación, ¿no? Se hace algo y se observa un resultado final, ¿no? Un experimento tiene esa característica, digamos, ¿no? Es basado en un procesamiento, en un resultado final y la observación de ese resultado, ¿no? Esa es la idea de un experimento básico. Ahora, existen al menos dos tipos de experimentos. Uno son los experimentos determinísticos y otros son los experimentos aleatorios, que son los que nos interesan, ¿no? Como el experimento es hacer algo esperando un resultado, ese hacer algo puede tener esas dos connotaciones. Puede ser o determinístico o aleatorio. Determinístico significa que el experimento que hagamos, nosotros sabemos cuál es el resultado. Sea cual sea el experimento, nosotros sabemos cuál es el resultado. Ese es un experimento determinístico. Un experimento determinístico puede ser sumar 2 más 2. Ese es un proceso que tiene un resultado. Y es un experimento determinístico porque sabemos el resultado. Siempre va a ser 4, por decir, ¿no? 2 más 2 igual 4. No hay otro posible resultado. Es un proceso que lleva siempre a la misma respuesta, ¿no? Ese es un experimento determinístico, si quiere, ¿no? Mientras, un experimento aleatorio es un proceso que uno hace, o es un proceso que se observa también, que está sucediendo, pero del cual no sabemos los resultados, ¿no? No sabemos el resultado final de ese proceso. Cuando no sabemos con plena seguridad, con plena certeza, el resultado final de un proceso, es un experimento aleatorio, ¿no? Esa es la definición de un experimento aleatorio. Y ahora esto es muy importante porque este concepto se vincula a muchas cosas que suceden día a día, ¿no? Esto ha nacido en los juegos del azar porque ahí, en los diferentes juegos, son juegos al azar porque uno no sabe el resultado final, digamos, ¿no? Si tenemos dos jugadores que se están enfrentando en un determinado juego y el juego involucra el azar,
uno no sabe qué jugador va a ganar, ¿no? Si supiéramos qué jugador va a ganar al inicio de un juego, pues ya no tendría mucho sentido el juego como tal, ¿no? Entonces el azar incorpora esta idea de aleatoriedad y de no poder saber cuál es eh, el resultado posible o el resultado seguro, ¿no? En esta misma idea, obviamente uno podría decir, bueno, este jugador parece tener más experiencia que este otro, entonces es muy probable que este gane, pero aún así no podemos asegurar, ¿no? Mientras no podamos asegurar el resultado final, es un experimento aleatorio. Mientras no podemos definir el resultado final, es un experimento aleatorio. Y es la base de toda la probabilidad, ¿no? Como ejemplos de estos experimentos aleatorios, ahí hay unos ocho ejemplos descritos, ¿no? Lanzar una moneda y observar el resultado, digamos, y observar el resultado de la moneda, digamos, es un experimento aleatorio. No sabemos si va a salir cara, sello, ¿no? No tenemos esa certeza. Alguien muy purista podrá decir que si nosotros lanzamos lanzamos la moneda en las mismas condiciones, bajo las mismas circunstancias, con la misma fuerza, capaz que podamos repetir siempre el mismo resultado, pero eso sería algo muy purista, digamos, ¿no? En la práctica habitual, lanzar una moneda es un experimento aleatorio porque no podemos asegurar cuál es el resultado final, ¿no? Ya, para alguien muy purista podría decir que no, digamos, ¿no? Que sí se puede, dependiendo de que estudiamos todos los componentes detrás de ese lanzamiento, ¿no? Pero en el fondo aceptamos que es un experimento aleatorio. Lo mismo sucedería con lanzar un dado, ¿no? Lanzamos un dado y no sabemos qué va a suceder. Lanzamos un tetraedro, no sabemos qué va a suceder. Hay una competencia de caballos, con 6 caballos que compiten, y no sabemos qué caballo va a ganar. Es un experimento aleatorio. Existe un partido entre dos equipos, el equipo A y el equipo B, se enfrentan, no sabemos quién va a ganar, ¿no? Esa es justamente la idea de estos eventos. El clima de mañana, ¿no? El clima de mañana, por más que tengamos muchas herramientas que nos pueden dar una idea de qué es lo que va a pasar, igual no tenemos certeza de lo que va a suceder. Entonces el clima también es un experimento aleatorio visto desde esta óptica, porque no podemos predecir cómo está mañana, ¿no? ¿Será que, no sé, lloverá, estará nublado, todo el día estará despejado? No tenemos mucha certeza de eso. El resultado de una votación con 3 candidatos, ¿no? Las encuestas del domingo dicen que cierto candidato tiene más ventajas que otro, digamos, ¿no? Siguen siendo predicciones, siguen siendo como que son experimentos que tratan de darnos una idea de qué es lo que va a pasar el día de la votación, ¿no? Si supiéramos quién va a ganar, pues no se harían las elecciones, no sería necesario, pero las elecciones igual es un proceso de un experimento aleatorio. El tiempo de entrega de una pizza, claramente, ¿no? Cuando uno va, por decir, no sé, va al comedor o va a algún restaurante y se pide algún, no sé, algún servicio, alguna comida, algún plato, ¿no? Se pide cualquier cosa, desde el momento que esta persona pide hasta que se lo traen a la mesa, también puede ser considerado como un experimento aleatorio porque no sabemos el tiempo exacto que va a tardar en salir el orden, ¿no? O el pedido, perdón, ¿no? Cuando uno va al banco, hay muchos experimentos aleatorios ahí sucediendo, ¿no? El tiempo que uno va a tardar en la fila, ¿no? El tiempo que va a tardar la persona o el cajero en atenderle, ¿no? El tiempo que va a tardar la movilidad en llegar hasta el banco, ¿no? O el tiempo que una persona va a tratar de caminar desde su casa hasta el banco, ¿no? Todas esas son variables aleatorias que no podemos predecir el resultado, porque en ese intermedio pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. Entonces, todo eso o sea, prácticamente casi todas las actividades habituales pueden ser consideradas experimentos aleatorios. Eh, una, rendir una prueba, por más que un estudiante esté muy seguro, por decir, de la materia y haya estudiado mucho, ¿no? Igual puede ser considerado un experimento aleatorio en el sentido de que igual no sabe cuál es su nota final al momento de entrar al examen, ¿no?
está, no sé, un examen sobre 20 puntos, antes de iniciar el examen, el estudiante no sabe cuánto se va a sacar, ¿no? 0, 1, 2, 3, 20, ¿no? Ustedes al momento de inscribirse a la materia, ¿no? Al momento de inscribirse a la materia, han decidido participar en un experimento aleatorio que justamente tiene esa idea, ¿no? Ustedes no saben si van a aprobar o van a reprobar, o si van a aprobar con cuántos puntos van a aprobar, ¿no? Es una variable aleatoria en el fondo. Ustedes tienen, no sé, al momento de ingresar, tienen cuántas opciones posibles para aprobar, ¿no? Entonces, aprueban o desaprueban. Ahora, si es que hilamos más fino ahí, ustedes podrían aprobar o reprobar con una nota desde 0 hasta 100, por ejemplo, ¿no? Podrían entrar dentro de cualquiera de esas notas. Entonces, casi la mayoría de las actividades habituales se las puede convertir en un experimento aleatorio, ¿no? Se las puede convertir en un experimento aleatorio. Y ese es uno de los principios justamente de la probabilidad, ¿no? El experimento aleatorio. Ahora viene la parte difícil, ¿no? Si bien es cierto, todo puede ser un experimento aleatorio, el objetivo de la probabilidad es estudiar justamente estudiar el comportamiento o estudiar todo el desarrollo de este experimento aleatorio. Estudiar para entender cómo funciona este experimento aleatorio. Si fuera completamente aleatorio, ¿no? Si fuera completamente aleatorio y todas las posibilidades de los resultados sean iguales, entonces eso significa algo, digamos, ¿no? Si es que si es que hay algunos resultados más probables que otros en un experimento aleatorio, eso implica otro tipo de análisis, otro tipo de modelos, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de este tema en particular, el estudio y la modelización, de alguna forma, de estos experimentos aleatorios. Entonces, ese es nuestro primer punto de entrada, ¿no? La definición de un experimento aleatorio. Ya, entonces, pensando en eso, ¿no? Que un experimento simplemente es un proceso del cual se obtiene un resultado del cual nosotros no sabemos cuál es el que ocurre finalmente, veremos el siguiente concepto que va de la mano de lo que es el experimento aleatorio. Y es un concepto muy importante que seguramente lo van a ir viendo en las siguientes materias de estadística. Y es el concepto del espacio muestral, ¿no? Y es el concepto del espacio muestral. Es el concepto del espacio muestral. Y para eso tenemos que hacer una definición bastante sencilla y está bien ligada a lo que hemos visto del experimento, ¿no? Como un experimento aleatorio, ¿no? Como un experimento aleatorio es un proceso donde se observan resultados y no se pueden observar estos resultados. El espacio muestral no es nada más que la colección de todos los resultados posibles de un experimento. El espacio muestral es la colección de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Esa es básicamente la idea de un espacio muestral. Es la colección de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. En esa idea, cualquier experimento aleatorio que nosotros definamos debería venir acompañado de su espacio muestral, ¿no? De su espacio muestral. Esto con la idea un poco de definir o construir o entender mejor el experimento aleatorio como tal. Porque en base al estudio de los posibles resultados, ya después vamos a empezar a construir algunos modelos más, ¿no? Entonces, a ver, con fines de notación, el espacio muestral nosotros lo vamos a denotar con la letra griega omega, ¿ya? Esta letra para nosotros va a ser el espacio muestral, ¿ya? Esta omega. Ahora, hay otras convenciones, ¿no? En la mayoría de los libros en español está con omega. La mayoría de los libros en español está con omega. Pero la literatura es un poco más regular en esta parte, que es justamente la de inglés. Normalmente al espacio muestral la denotan con una S, ¿no? No con una S mayúscula, así de sample, digamos, ¿no? De muestra.
Entonces, eso como advertencia, ¿no? No es raro que si es que revisan otros textos de estadística, eh, tal vez incluso de estadística avanzada, relacionada tal vez a procesos de predicción u otros, el espacio muestral lo denotan a veces con S, ¿no? Nosotros vamos a mantenernos con este omega porque para tener un poco de secuencia con nuestro libro guía, ya para los futuros semestres voy a tratar de ir cambiando la notación para acercarnos más a lo más estándar, que es justamente el S, para que se facilite más el manejo de otros capítulos posteriores. Ya, entonces omega es nuestro espacio muestral, ¿no? Ejemplos para estos mismos 8, digamos, ¿no? Lanzar una moneda genera un espacio muestral de dos posibilidades, o es cara o es cruz, ¿no? O es cara o es cruz. El espacio muestral, no tenemos que perder la definición, que es una colección, y en el fondo es la definición de un conjunto, ¿no? La definición de un conjunto como el que nosotros hemos aprendido en cálculo o en álgebra, ¿no? Es un conjunto finalmente. Un conjunto normalmente tiene elementos. En este caso, los elementos de este conjunto son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Lanzar una moneda puede tener dos resultados, cara o cruz. Lanzar un dado puede tener estos 6 resultados, ¿no? Al momento de lanzar un dado. O es 1, o es 2, o es 3, o es 4, o es 5, o es 6, ¿no? Lanzar un tetraedro es 4 posibles resultados porque un tetraedro tiene 4 caras. En una competencia de 6 caballos, digamos, si nosotros les nombramos a los caballos con algún nombre en particular, está el caballo A, el caballo B, el caballo C, ¿no? Hasta el F. El espacio muestral de quién puede ganar esta competencia, el espacio muestral para ese ejercicio, será una colección de los 6 caballos, ¿no? Será un conjunto de estos 6 caballos. Un partido de fútbol entre el equipo A y el equipo B. En un partido de fútbol genera un espacio muestral con 3 posibles resultados. O gana A, o gana B, o hay un empate, ¿no? O gana A, o gana B, o hay un empate. El clima de mañana podría estar soleado, podría llover o podría estar nublado. Ahora, acá es importante también mencionar en este ejercicio 5 en particular, en este ejemplo 5, que la construcción del espacio muestral, ¿no? La definición del espacio muestral, un poco depende de lo que nosotros lleguemos a observar, ¿no? Si nuestro experimento aleatorio es el clima de mañana, ¿no? El clima de mañana, y a nosotros solo nos interesan observar estas 3 categorías, o está soleado, o llueve, o está nublado, ¿no? Ese es el espacio muestral. Alguien más podría decir, bueno, si el experimento aleatorio es el clima de mañana, entonces el espacio muestral podría ser incluso un poco más fino y decir, bueno, a mí me interesa el clima de mañana relacionado a la temperatura que va a existir, no sé, a la temperatura promedio que va a existir en el día. Entonces, si fuera ese el caso, el espacio muestral sería pues, una temperatura promedio que puede ir, no sé, desde los menos 10 grados centígrados hasta, no sé, hasta los 50 grados centígrados, digamos, ¿no? Ahí habría una especie de escala numérica. Sí, en la definición del experimento aleatorio yo un poco modifico el interés, ¿no? No quiero una categorización del día, digamos, de soleado, lluvia, nublado, sino quiero una aproximación a la temperatura, que igual no la sé, entonces por eso es un experimento aleatorio. En el caso de los candidatos, de igual manera yo puedo tener 3 candidatos, el candidato X, el candidato Y y el candidato Z, y el espacio muestral es justamente la conjunción de esos 3, ¿no? El espacio muestral está conformado por X, Y y Z. Ahora, para el 7 y para el 8, vale la pena un poco detenernos acá porque vamos a empezar a denotar un poco algunas características del espacio muestral según el experimento que estemos trabajando. En el caso del experimento 7, ¿no? En el caso del experimento 7, dice el tiempo de entrega de una pizza, ¿no? El tiempo de entrega de una pizza. Es como cuando nosotros definíamos variables discretas y continuas, si recuerdan, ¿no? El tiempo de entrega de una pizza, por definición, el tiempo es una variable continua, ¿no? Es una variable continua.
Dado que el tiempo siempre está ocurriendo, no hay ninguna discontinuidad, ¿no? Siempre es un proceso completamente continuo que ocurre, ¿no? Todo el tiempo. Entonces uno podría decir, bueno, si este es un experimento que resulta o genera un resultado asociado a una variable continua, el espacio muestral que genere también debería ser continuo. El espacio muestral que genere también debería ser continuo. En este caso, una primera opción sería, bueno, como X es el tiempo, yo lo único que podría decir, tal vez, sería que el espacio muestral hace relación a las X que son mayores a cero, digamos, a las X que son mayores a cero. Es decir, que tengo que pedir y una vez que pida, tengo que esperar un tiempo mayor a cero a que suceda y traigan mi pizza, digamos, o me entreguen la pizza. Ese podría ser una aproximación a este espacio muestral. Otra aproximación un poco más cerrada sería, digamos, ¿qué tal si nosotros definimos a la variable x en tiempos en horas, digamos, ¿no? La definimos como horas. 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O 0.5 será media hora, 0.25 será 15 minutos, ¿no? Con todas las características esas. X sigue siendo continua. Solamente que la hemos encerrado dentro de una unidad de medida, que es en este caso horas, ¿no? Sigue siendo continua, pero dentro de las 24 horas de un día, por decir, ¿no? Entonces, podríamos decir que en este caso, otra alternativa para definir el tiempo de entrega de una pizza, si asumimos que ese tiempo de entrega no va a superar un día, podríamos definirlo de esta manera. Sea X el tiempo en horas, de tal manera que el espacio muestral corresponde a este tiempo que puede ocurrir entre 0 y 24 horas, ¿no? Entre 0 y 24 horas seguramente va a llegar la pizza, ¿no? Según el experimento, esto puede tener sus variaciones, ¿no? Según el experimento, esto puede tener sus variaciones. Lo mismo va a ocurrir en una caja recaudadora, en este ejemplo 8, que está bien asociada a lo que puede ser el tiempo de espera en un banco, el tiempo de espera en una caja de un banco, o si no, en este caso, el tiempo de atención en la caja recaudadora de la universidad en un día particular, ¿no? Cualquier día ustedes se acercan a la caja y hacen algún trámite. ¿Cuánto tiempo estarán en la caja, no? No sabemos con exactitud, podría ser algo muy rápido, ¿no? Muy rápido, o podría demorar demasiado, ¿no? Ahora, como no tenemos eso definido con certeza, entonces podríamos definir al espacio muestral de esta forma, ¿no? Sea X el tiempo en horas, ¿no? Sea X el tiempo en horas, de tal manera que esta X está entre 0 y 8, ¿no? Está entre 0 y 8. Pensando que a lo sumo nos pueden atender muy rápido cuando esté cercano al 0, o pueden tardar realmente mucho tiempo en atendernos, ¿no? Pensando en 8 horas en cuanto al tiempo habitual en que una caja funciona, ¿no? Que son normalmente 8 horas. Así que esa es un poco la idea de estos espacios muestrales, ¿no? Eso es la idea del espacio muestral, y aquí lo que tenemos que tener un poco claro es esa idea de que los resultados que estemos estudiando en el experimento aleatorio van a determinar un poco la naturaleza del espacio muestral. Si los resultados que estamos observando son resultados fijos, conocidos, digamos, podemos armar estos distintos espacios muestrales, ¿no? Por ejemplo, el caso del dado, el experimento de lanzar un dado, genera un experimento genera un espacio muestral que se lo puede describir de forma completa, y además este espacio muestral es finito, ¿no? Este espacio muestral es finito, por ejemplo, ¿no? Y es numérico y es discreto además, ¿no? Es discreto porque yo puedo ahí contarlos, puedo contar todos los elementos que están en el espacio muestral, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas de esas características. Ya, a ver, algunas apreciaciones antes de esto.
nosotros vamos a utilizar esta notación para identificar el tamaño del espacio muestral. Nosotros vamos a identificar esta notación. Numeral omega, ¿no? Numeral omega, ese va a ser el tamaño del espacio muestral, ¿no? Dado que estamos diciendo que el espacio muestral tiene, como es un conjunto, tiene las características justamente de un conjunto, ¿no? Un conjunto puede ser finito, infinito, puede ser numerable, puede ser no numerable, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, aquí es importante mencionar eso, ¿no? Un espacio muestral puede ser finito numerable. Finito numerable. Es decir, que tenemos una idea de cuántos experimentos aleatorios hay, ¿no? En este caso 6, y los podemos contar, ¿no? Los podemos enumerar si quieren. Cara, cruz, dos elementos. Cara es el primero, cruz es el segundo. Soleado, lluvia, nublado. Tiene 3 elementos, es finito. Y es numerable, porque puedes decir soleado, lluvia y nublado. Ahí existe la otra opción, que son conjuntos infinitos y no numerables. Infinitos y no numerables. Infinitos y no numerables. Vendría a decir que es un espacio que no tiene una cantidad conocida de resultados, sino que eso se desplaza hacia el infinito. Y además que no puedo identificar los posibles resultados, ¿no? No puedo identificar los posibles resultados en el sentido de que está asociado seguramente a una variable cuantitativa continua. Ese es el ejemplo de esa es la definición de los espacios muestrales infinitos y no numerables. A ver, no sé quién quién puede dar algún ejemplo sobre este tipo de experimento aleatorio. ¿A qué experimento aleatorio le podemos crear un omega, un espacio muestral que sea infinito y que sea no numerable? Que sea no numerable. Normalmente estos espacios corresponden a experimentos que tengan asociado el tiempo, la distancia, el volumen, ¿no? Variables continuas. Además que sean infinitas, normalmente el tiempo es un buen ejemplo. A ver si alguien se anima a dar algún ejemplo de esta parte. A ver, vayan pensando. Un experimento infinito y no numerable. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Licenciado, ¿podría ser también el ánimo de una persona? Es triste, alegre, podría ser ánimo numerable. A ver, otra vez, perdón, no te he escuchado muy bien. O sea, no numerable podría ser el ánimo de una persona. Podría estar triste, alegre, enojado, podría ser. Ya. A ver, pondremos los ejemplos acá en el paquete para que veamos algunos, para que trabajemos justamente esta parte. A ver, sobre esta misma idea podemos poner algunos ejemplos que están mencionando. Uno es el ánimo de una persona, ¿no? El estado de ánimo, el estado de ánimo de una persona, Otro de sus compañeros dice lanzar una moneda hasta sacar cara, ¿no? Lanzar una moneda hasta sacar cara. Ahorita vamos a ver qué tal. Otro de sus compañeros dice
la serie de los números primos. La serie de los números primos. Ya bueno, sí, o sea, la idea es definir los números, el experimento aleatorio, ¿no? El experimento aleatorio es definir un poco esto aquí, entonces medir la altura del cielo, ¿no? La altura del cielo. Vamos a ir un poco filtrando después, ¿no? Duración de un artefacto electrónico. Eso está interesante. Duración de un artefacto electrónico. Duración de un artefacto electrónico. El número de estrellas en el cielo, ¿no? El número de estrellas. Estrellas en el cielo. Ya, está bien. Y bueno, alguien pone igual acá los números reales. Ya, entonces vamos a poner aquí otro ejemplo, ¿no? Voy a poner ejemplo. Ejemplo. Sean los siguientes experimentos. Sean los siguientes experimentos aleatorios. No estamos definiendo experimentos aleatorios. Aquí alguien nos pone la cantidad de moléculas en el aire. Ya. Entonces, está bien. Primer filtro para empezar a avanzar es lo que han mencionado. Tiene que ser un experimento aleatorio. Tiene que ser un experimento aleatorio. Si no cumple esa condición, se va, digamos, ¿no? Tiene que ser un experimento aleatorio. ¿Cuál es la definición de experimento aleatorio? Es un proceso que nosotros observamos, del cual se obtienen resultados y no podemos predecir ese resultado, ¿no? No podemos predecir ese resultado. El estado de ánimo de una persona es una variable, es un experimento aleatorio, ¿no? El estado de ánimo de una persona es un experimento aleatorio. Sí, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Si el objetivo es, por ejemplo, si mi objetivo de mí es medir el estado de ánimo de los 57 estudiantes que están ahora conectados, es un experimento aleatorio porque realmente no sé, no puedo predecir, ¿no? No puedo predecir exactamente, no puedo predecir cuál será su estado de ánimo, ¿no? Entonces, este cumple, es un experimento aleatorio, ¿no? Este cumple, es un experimento aleatorio. Vamos a separar ahí. Como es un experimento aleatorio, la pregunta es, bueno, ¿quién será omega, no? ¿Quién será omega? ¿Quién será el espacio muestral de este experimento aleatorio? Del estado de ánimo de una persona. Entonces, supongo que hay muchos candidatos. Ahora voy a poner estado de ánimo. Estados de ánimo, ¿no? Deben haber diferentes estados de ánimo. Supongo que no son infinitos estados de ánimos, pero al menos deben haber como que una cantidad relativamente corta, ¿no? Una persona puede estar feliz, una persona puede estar triste, una persona puede estar enojada, una persona puede estar, no sé, asustada, punto a punto a punto, digamos, ¿no? Pueden haber varios, ¿no? Ahora, perdón. Este conjunto omega que acabamos de definir, es un conjunto, posiblemente es finito, ¿no? Es finito en el sentido de que seguramente debe haber algún espectro así psicológico que pueda decirnos cuántos posibles estados de ánimos hay, ¿no? Es finito, o sea, debe haber una cantidad finita de estados de ánimo, ¿no? Debe haber una cantidad finita de estados de ánimo. Y es numerable, ¿no? Y es numerable. Y es numerable en el sentido de que yo puedo contarlos, digamos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Es un espacio muestral finito y es un espacio muestral numerable. Este es un ejemplo interesante y ya lo podemos asociar de esa forma, ¿no? Es numerable donde tal vez lo único que nos faltaría acá definir es el tamaño del espacio muestral, ¿no?
donde el tamaño de omega, ¿no? Donde el tamaño de omega será igual a, no sé, a la cantidad, o será igual a la cantidad de estados de ánimo, la cantidad de estados de ánimos que definamos, ¿no? Definamos estudiar. Tal vez solamente me interesa ver si una persona está feliz, o está triste, o está neutral, digamos, ¿no? Si fuera ese el caso, tengo simplemente tres estados de ánimo. Va a depender de justamente eso, ¿no? El espectro que yo quiero estudiar dentro de estos estados de ánimo. Está bien, es un buen ejemplo. Siguiente ejemplo de sus compañeros, dice, lanzar una moneda hasta sacar cara, ¿no? Lanzar una moneda hasta sacar cara. Lanzar una moneda hasta sacar cara. Es un experimento aleatorio. ¿Qué dicen? ¿Sí? No. Sé cuántas veces. La pregunta es: ¿dónde está el componente aleatorio acá? No sé, es lo que tenemos que definir, ¿no? Lanzar una moneda hasta sacar cara. El componente aleatorio está relacionado seguramente al número de veces que tengo que lanzar la moneda hasta sacar cara, ¿no? El número de veces que tengo que lanzar la moneda hasta sacar cara. Entonces el experimento aleatorio en realidad podría ser el número de veces, ¿no? El número de veces necesario, ¿no? Necesario al lanzar una moneda hasta sacar cara. El número de veces necesario al lanzar una moneda hasta sacar cara. Puedo lanzar una vez, sale cara, el experimento termina y el resultado era 1. Puedo lanzar la moneda al infinito y nunca están saliendo las caras, ¿no? Nunca salen caras. Podría, entonces, primero, si es un experimento aleatorio, ¿no? El número de veces necesario al lanzar una moneda hasta sacar cara. Entonces, si es un experimento aleatorio, el siguiente paso será definir a omega, ¿no? Para saber un poco la naturaleza de este espacio muestral. El número de veces necesario al lanzar una moneda hasta sacar cara. Hasta sacar cara. ¿Cuál será el espacio muestral en este caso? Lanzo una vez la moneda, sale cara, es un posible resultado. Lanzo dos veces, o sea, lanzo una vez, no sale cara, tengo que lanzar la segunda vez, sale cara, ese es un resultado posible, ¿no? Entonces, el espacio muestral posible en este caso será pues un conjunto que tenga todos estos elementos, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito. Hasta el infinito. ¿No? Serán todos estos posibles resultados enteros, ¿no? O naturales si prefieren, hasta el infinito. Podría estar lanzando sucesivamente las monedas hasta que suceda algo, ¿no? Hasta que salga cara. Entonces en este ejemplo, este es el espacio muestral, 1, 2, 3, 4, se va hasta el infinito. Este es un buen ejemplo donde podemos decir que es infinito y numerable. Es infinito y numerable. Infinito en el sentido de que la cantidad de elementos no la conocemos porque esto se va al infinito, ¿no? Siempre crece, es infinito. Pero es numerable porque nosotros podemos contar cuáles son los resultados posibles. El primero es el 1, el segundo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. O sea, los puedo numerar, ¿no? Puedo seguir contando, ¿no? No es que no sé cuál es el siguiente del 1, ¿no? O sea, que el siguiente resultado del 1 es el 2, es el 3, es el 4, ¿no? Puedo contarlos, puedo enumerarlos si quiere. Este es un espacio infinito numerable. El tamaño de este no podemos determinarlo porque justamente es infinito, ¿no? Acá podríamos igual concluir esta parte con que el conjunto omega, en realidad, el tamaño de omega es igual al infinito, ¿no? Es igual al infinito. Es un espacio muestral infinito, ¿no? De tamaño infinito.
Siguiente, la serie de los números primos. La serie de los números primos. ¿Qué dicen? ¿Es un experimento aleatorio o no? Estarían de Una serie, no sé si sea un experimento aleatorio. Eso, ¿no? No hay un experimento, no hay un proceso que se esté haciendo. La serie de números de primos, en el fondo, no es un experimento aleatorio, es un conjunto. Es un conjunto. Entonces, como es un conjunto, no entra, digamos, dentro de nuestros ejemplos, ¿no? Es un conjunto. Entonces, ahí tenemos que distinguir claramente el experimento aleatorio que genera un espacio muestral de resultados posibles a un conjunto cualquiera, digamos, ¿no? En este caso, la serie de los números primos es un conjunto que debe tener sus propiedades seguramente, pero no es un experimento aleatorio, ¿no? Entonces no entra. Medir la altura del cielo. ¿Qué dicen? Con el cielo se refiere a la atmósfera, o sea, hasta llegar a cierto punto o algo así. Ya, me imagino que sí, digamos, pero si fuera el caso igual no hay un componente aleatorio, ¿no? ¿Se dan cuenta? No hay un componente aleatorio, ¿no? Medir la altura del cielo, no necesariamente hay un O sea, puede variar, pero no es aleatorio. puede variar, pero no es aleatorio, ¿no? Podría ser uno, no sé, lanzar una flecha al cielo y mirar la altura que alcanza la flecha, por decir, ¿no? Podría funcionar, digamos, desde ese ángulo, ¿no? Tratando de introducir algún componente aleatorio, ¿no? Entonces, este tampoco, ¿no? Es más que todo es un proceso tal vez determinístico que depende un poco de la herramienta y cómo vamos a medir, digamos, ¿no? No necesariamente es un experimento aleatorio. Duración de un artefacto electrónico. La duración de un artefacto electrónico. Este claramente entra dentro de nuestra definición porque una vez que nosotros compramos cualquier aparato electrónico, no sabemos en qué momento va a fallar, ¿no? No sabemos cuánto va a durar este aparato electrónico. Ni no tenemos certeza, ¿no? Nos Claro, compramos, también puede que falle o no. claro, se puede fallar o no puede fallar nunca, ¿no? Puede fallar o no puede fallar nunca. Entonces, la duración de un artefacto electrónico, para empezar, sí es un experimento aleatorio. ¿No? Sí es un experimento aleatorio porque no sabemos qué es lo que va a suceder con este artefacto, digamos, ¿no? Puede durar para siempre o puede durar nada, digamos, ¿no? Entonces este conjunto sí nos interesa. Sí nos interesa este conjunto. Lo vamos a denotar de esta manera, digamos, son los omegas, es un omega. El espacio muestral de este, ¿quién sería? ¿No? ¿Quién sería el espacio muestral de la duración de un artefacto electrónico? El tiempo. Eso, ¿no? Entonces acá puedo, tal vez antes de esto podría decir, omega corresponde a los X que pertenecen a los números reales, tal que las X son mayores a cero, ¿no? Podría escribirlo de esta manera, ¿no? Como en conjuntos, como el espacio muestral es un conjunto, podemos utilizar las diferentes usos o definiciones que teníamos en conjuntos, ¿no? Este es un conjunto por comprensión, no por extensión, ¿no? Puedo decir que, a ver, tal vez incluso para hacerlo un poco más amigable con esto, puedo decir, son los W, que es un poco la notación que después utiliza el texto, son los W, ¿no? Son los posibles resultados que pertenecen a los números reales, donde estos resultados son mayores a cero, ¿no? Son mayores a cero. Ahora, mayores iguales a cero podría funcionar también, digamos, ¿no? Uno podría decir que los compra y los ha comprado y ya se han fregado, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera ¿no? Se compra y ya no sirve, digamos, ¿no? Podría ser mayor a cero o mayor o igual a cero. Pero este conjunto, este W, sí se va hasta el infinito, porque el artefacto electrónico
podría durar para siempre, ¿no? Es una opción, podría durar para siempre. Entonces, esta es una buena opción, este es un ejemplo para decir, ¿no? Que este conjunto, por ejemplo, es infinito y no numerable, ¿no? Es un conjunto infinito y no numerable. Que es el que nosotros queríamos, ¿no? Es infinito y no numerable. Infinito porque el tamaño del conjunto es infinito, ¿no? O sea, podría durar para siempre, ¿no? Hasta el infinito ahí. Y no numerable porque nosotros no podemos contar, no podemos enumerar quién es el siguiente, ¿no? En donde nos paremos, digamos, ¿no? Nos paramos en el W igual a 0. ¿Quién es el siguiente al 0 en los números reales? ¿No? ¿Quién es el siguiente al 0 en los números reales? No hay, ¿no ven? No hay porque si por más que yo defina un número siguiente, siempre va a haber un número entre esos dos, ¿no ven? La idea de los números reales es que si yo digo, bueno, me paro en el 0, ¿quién es el siguiente al 0 en los números reales? Uno diría, pues, el 1. Eso es mentira porque entre el 0 y el 1 existe el 0,5, por decir. Entonces, el siguiente al 0 es el 0,5. Pues, mentira porque entre medios de ellos está el 0.00001, por decir, ¿no? Allá, entonces, el siguiente al 0 es el 0.00001. Mentira, hay uno que está entre estos dos y va a bastar con que aumente un 0 para poner al siguiente. Entonces, no puedo determinar el siguiente elemento, ¿no? A ese concepto nosotros le vamos a llamar justamente que no podemos enumerar a los resultados dentro de un espacio muestral, ¿no? Y esto va a suceder siempre cuando tenemos un experimento aleatorio que genera un espacio muestral continuo. Este de acá es un espacio muestral continuo, ¿no? Este de acá es un espacio muestral continuo. A ver, este de acá es un espacio muestral continuo. Así que a ver, déjenme ver si está funcionando. No, no funciona esto. Ya, como estaba nada más. Ya, súper. Entonces ya tenemos ahí uno que nos interesaba. El número de estrellas en el cielo, ¿no? El número de estrellas en el cielo. Bueno, tal vez para terminar este anterior, es infinito y no numerable. Y el tamaño de omega, ¿no? Y el tamaño de omega es igual a ¿qué? Igual es infinito, ¿no? Es infinito. Es infinito. El número de estrellas en el cielo no aplica, ¿no? Porque igual es un conjunto, ¿no? El número de estrellas en el cielo no aplica porque también es un conjunto. Los números reales tampoco aplican necesariamente porque igual son un conjunto, ¿no? Los números reales es un conjunto de números que no necesariamente, sí son infinitos y no numerables, pero no es un experimento aleatorio, ¿no? No nos interesa. La cantidad de moléculas en el aire... ¿qué dicen con esta? Podríamos tal vez, no sé, arreglar o un poco reformular el enunciado para que sí sea un experimento aleatorio. Medio extraño, digamos, ¿no? Así que digamos que tampoco esta aplica, digamos, ¿no? Vamos a ahí sacar. Ahí nuevamente, ¿no? Lo importante en esta parte es poder identificar el proceso aleatorio que está detrás de este experimento, ¿no? Si hay un proceso al azar, si existe un proceso de esas características, entonces nosotros justamente podemos definirlo como un experimento aleatorio, ¿no? Caso contrario, no vamos a poder hacer eso. Ya, súper.
A ver, voy a volver un momento a la otra hojita para ver algunos casos más. Seguramente estos ejemplos se van a cargar después. Ahora, lo que les decía en esta parte es lo que les decía justamente al ponerlo de esta forma en nuestro ejemplo, ¿no? Un espacio muestral se puede escribir por extensión o se lo puede escribir por comprensión, ¿no? Por extensión o por comprensión. En este caso, ¿no? Esto está por comprensión. Y aquí tenemos algunos ejemplos de espacios muestrales escritos por extensión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El experimento puede ser lanzar dos dados y observar las caras superiores de ambos dados, ¿no? Lanzamos dos dados y observamos las caras y efectivamente no sabemos cuál es el resultado, digamos, ¿no? Puede variar mucho. ¿Cuáles son los posibles resultados, ¿no? ¿Cuáles son los posibles resultados? El espacio muestral es una colección de todos los resultados posibles, ¿no? Puede salir 1, 1 en el dado, 1, 2, 1, 3, 1, 4... Y así con todos los pares, todas las combinaciones de pares, hasta la última combinación que será pues el 6 con el 6. Una opción para escribir este espacio muestral será pues dejarla así por extensión y escribir todos los resultados posibles. Y otra opción sería que yo escriba esto en términos de por comprensión. Omega contiene los pares ordenados I, J, ¿no? Los pares I, J, donde I varía de 1 a 6 y J también varía de 1 a 6. Esa es otra opción sencilla para escribir el espacio muestral de forma más comprensible, ¿no? En este ejercicio, en este caso, el espacio muestral tiene un tamaño de 36, ¿no? En este caso, el espacio muestral tiene un tamaño de 36. Porque un dado tiene 6 posibles resultados, el otro dado tiene 6 posibles resultados. Por el principio de la multiplicación que han debido ver en combinatoria, la combinación de estos dos conjuntos me va a generar 6 por 6, 36 posibles resultados, ¿no? Que es la idea de estos dos dados. Otros ejemplos, ¿no? El experimento puede ser determinar el sexo de un niño recién nacido, ¿no? Determinar el sexo de un niño recién nacido, puede ser femenino o masculino. Este 3 tal vez igual es más bien interesante, ¿no? En una competencia de caballos con 7 caballos, una competencia de caballos con 7 caballos, el experimento puede ser en determinar el orden con el cual estos caballos van a llegar, ¿no? Determinar las posibles llegadas de estos 7 caballos, ¿no? En competencias deportivas de caballos, uno de los premios más gordos, si quieren, es justamente en esto, ¿no? Cuando un jugador es capaz de determinar las posiciones de todos los competidores, ¿no? Es uno de los juegos normalmente habituales que hay. Y ahora, en este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso es difícil encontrar o escribir todo el espacio muestral, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es justamente, ¿no? Ordenar todas las posibles llegadas de estos 7 caballos. Si son estos 7 caballos, el caballo A, B, C, D, E, F, G, tendría que escribir todas las posibles resultados. Ahora, cuando son conjuntos así de grandes, tal vez el primer paso es tratar de determinar la cantidad o el tamaño del espacio muestral, ¿no? O el tamaño del espacio muestral. Entonces, ¿de cuántas maneras pueden llegar 7 caballos? ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 7 caballos en una competencia, ¿no? En una competencia. Ahí recordarán sus clases de combinatoria que no, el primer caballo es 7, no, el primer caballo puede ocupar 7 posiciones. Si fijamos ese caballo, el siguiente caballo puede ocupar 6 posiciones. Si fijamos esos dos caballos, el siguiente en 5. Y así sucesivamente hasta el último caballo, que dado que todos ya han tomado sus posiciones, el último caballo solo puede ocupar una posición, ¿no? Y ese no es nada más que la definición del factorial, ¿no ven? Este 7 factorial, o lo que igual en combinatoria son las permutaciones, ¿no? Nuestro objetivo es ver todas las posibles permutaciones que pueden tener estos caballos, y el resultado es pues 7 factorial, ¿no? 7 factorial. El 7 factorial o el factorial de 7 es de 5040. Hay 5040 posibles
resultados, hay 5040 posibles resultados para las llegadas de un caballo, no para las llegadas, perdón, o para el ordenamiento de 7 caballos en una competencia de 7 caballos. En este caso, ¿cómo podría escribir el espacio muestral? ¿No? Todas las 7 factorial permutaciones de A, B, C, D, F, G, H. F, G, perdón. ¿No? Todas las posibles permutaciones de estos 7 caballos, ¿no? Que serían estos 5040. Es una alternativa para conocer esto. Más adelante vamos a ver que uno de los aspectos fundamentales para trabajar con la probabilidad es ser capaz de identificar este número, ¿no? Es ser capaz de identificar el tamaño del espacio muestral. Ese va a ser un factor muy, muy importante, porque nos va a dar una aproximación a entender más o menos el proceso que está ocurriendo en un experimento aleatorio. 5040 es un proceso relativamente complejo, digamos, ¿no? Son 5040 resultados, hay que estudiar todo esto. Tal vez hay experimentos más sencillos como el de lanzar una moneda, donde el tamaño del espacio muestral es simplemente 2, ¿no? Estudiar el comportamiento de un experimento que solo tiene 2 posibles resultados resulta mucho más fácil, por ejemplo, ¿no? Resulta mucho más fácil. El experimento es medir el tiempo de vida de un componente electrónico de un aparato, ¿no? En horas podríamos dejarlo ahí, o si no, digamos, sin cesar esto. Pero el tiempo de vida de un componente electrónico lo podemos escribir como antes, ¿no? Son los X, tal que son X mayores o iguales a 0. Tal vez acá nos faltaría implementar, a veces eso lo voy a complementar acá. Son los X que están en los reales, ¿no? Que están en los reales. Y estos X son mayores a 0, ¿no? El experimento es medir el tiempo de vida de un componente electrónico de un aparato en horas. Por más que esté en horas, ¿no? Podemos pensar hora y media, hora y cuarto, hora y un pedazo de tiempo. Siempre va a haber un tiempo más corto en eso, ¿no? Aquí la hora es referencial para que nos podamos poner en la posición, digamos, ¿no? Por eso es opcional y por eso está en paréntesis, ¿no? Podríamos definirlo, ¿no? Digamos, pero siempre haber la continuidad del tiempo en este caso. Entonces este es un espacio muestral infinito, no numerable, ¿no? Con esas características. De que es mayor o igual a 0. En el fondo, ¿qué es lo que decimos en este caso? Que si bien es cierto, podemos definirlo como puntos en las horas, ¿no? Que están acá. En el fondo es un proceso continuo, ¿no? En el fondo es un proceso continuo. A ver, acá les voy a poner 2 grafiquitos para que podamos ver eso. Para que entendamos la diferencia en estos casos, ¿no? Entonces, cuando veamos este tipo de experimentos, estamos diciendo que primero, para empezar, es continuo, ¿no? No hay no los puedo enumerar, es una línea continua en el tiempo, ¿no? Es una línea continua en el tiempo. Si nosotros lo discretizamos y mencionamos alguna unidad de medidas, ¿no? Posiblemente tengamos la referencia de estos puntos, ¿no? Pero entre los puntos, entre las horas, igual está sucediendo el experimento aleatorio. Sigue siendo continuo, si quieren, ¿no? A excepción de estos puntos que estamos tratando un poco de considerar, digamos, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta en esa parte. Voy a tratar de mejorar este grafiquito para que veamos alguna cosa. Ya, digamos, no mejoré. Entonces, abajo tenemos justamente el tiempo que está pasando del experimento aleatorio, ¿no? Es completamente continuo, o si no, nosotros lo podemos definir como una especie de con unidades, digamos, de observación, las horas, pero entre el medio sigue pasando el tiempo, ¿no? Sigue siendo una variable continua. Esa es un poco la idea de este pequeño grafiquito.
Finalmente, este quinto ejercicio, bueno, este quinto ejemplo, que es un poco más complejo, por decir, ¿no? El experimento es seleccionar 3 personas de un grupo de 50 personas, ¿no? El experimento es seleccionar 3 personas de un grupo de 50 personas. Describir el espacio muestral y el tamaño de este. Describir el espacio muestral y el tamaño de este. ¿De cuántas formas puedo seleccionar a 3 personas de un grupo de 50 personas, ¿no? ¿De cuántas formas puedo seleccionar a 3 personas de un grupo de 50 personas? Ahí, según sus clases de combinatoria, esto será pues simplemente una combinación de 50 tomadas de 3, ¿no? De un grupo de 50 personas, tomo una muestra de 3, ¿no? O tomo, digamos, un arreglo de 3. Y eso me genera 19.600 formas de acomodar a estos individuos, ¿no? 19.600 formas de acomodar a estos individuos. A ver, voy a irme a esta parte para tenerlo mejor. Aquí está, ¿no? Ya, entonces, en el primer caso, ¿no? En el primer caso, si el experimento es seleccionar 3 personas de un grupo de 50 personas, el tamaño del espacio muestral será combinaciones de 50 tomadas de 3, ¿no? Combinaciones de 50 tomadas de 3, o lo que es lo mismo, lo que es lo mismo, 50 tomadas de 3, ¿no? Ya, no está dejando hacer esto, ya. Ahí vas. 50 tomadas, perdón. Vino 50 tomadas de 3, ¿no? Es lo mismo. 50 tomadas de 3. En este caso son 19.600, ¿no? 19.600. 19.600 posibles formas de seleccionar 3 personas de un grupo de 50. De un grupo de 50. ¿Cómo puedo escribir esto en términos del espacio muestral? Son los pares IJK y JK, de tal manera que este IJK pertenecen a alguna de las personas del 1 al 50, digamos, es una de esas personas, con la única restricción que ni el I, ni el J, ni el K son iguales, ¿no? Ni el I, ni el J, ni el K son iguales. En este caso son 19.600. El experimento puede tener sus variaciones. ¿Qué tal si además, ¿no? Además de seleccionar, les pido que el orden importe, digamos, ¿no? No voy a seleccionar 3 personas para un grupo cualquiera. Voy a seleccionar estas 3 personas para cargos específicos, ¿no? Quiero seleccionar 3 personas para armar una directiva de una comunidad, digamos, ¿no? Quiero un presidente, un vicepresidente y un secretario, secretaria, digamos, ¿no? Presidente, presidenta, vicepresidente, vicepresidenta y un secretario, secretaria, digamos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el orden en el que estas personas son seleccionadas después difiere, digamos, ¿no? Ya no es un proceso simple de selección de 3 personas. Entonces ahí habría que ver qué es lo que sucede o cómo podría variar esta parte, por ejemplo, ¿no? Pero esta es una primera aproximación, ¿no? Esta es una primera aproximación. Podemos, a ver, les voy a poner acá bueno, aquí vamos a tener ejercicios que en realidad ya están un poco resueltos, algunos de ellos, bueno, sí, ya están resueltos la mayoría. Acá les he puesto ejercicios que, si es que los revisan en los apuntes, ¿no? Hay algunos ejercicios que están ya resueltos, ¿no? Ya están resueltos acá. 5 trabajadores, 2 personas ahí se distribuyen las 3 oficinas numeradas, y ahí están las respuestas, que son ejercicios normalmente del texto, que están ahí para que se puedan ir un poco mirando. Tal vez podemos introducir un ejercicio ahora para que ustedes lo puedan ver también, para que nosotros podamos ir viendo acá, ¿no? Para que nosotros lo podamos ver.
Los otros lo voy a dejar ahí para si ustedes quieren revisarlo por si acaso, ¿no? Si ustedes lo quieren revisar. Ya. A ver, bueno, vamos a poner un profesor. Un profesor toma un examen, con cinco preguntas de falso y verdadero, ¿no? De falso, verdadero. Un profesor toma un examen con 5 preguntas de falso y verdadero. De falso, verdadero. ¿Cuántas, no? Simplemente describa el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio. Relacionado, ¿no? A las respuestas de los estudiantes, ¿no? A las respuestas del estudiante. Un examen es un experimento aleatorio en el fondo porque un estudiante no sabe qué es lo que va a suceder. Por ahí un estudiante decide responder todo de forma al azar, ¿no? Entonces, o no también, digamos, la idea es que cuántas posibilidades habrán de responder un examen falso o verdadero de 5 preguntas. ¿Cuántas opciones habrán para resolver esto? A ver, ese les dejo ahí como un ejercicio. Muestra la de experimento aleatorio. Relaciona las respuestas del estudiante. Y bueno, ¿cuánto variará de esto? ¿No? ¿Cuánto variará de esto? Vamos a ver un sexto ejercicio muy parecido. El profesor toma un examen con 5 preguntas de opción múltiple, de opción 5 opciones por pregunta. Describa el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio relacionado a las respuestas del estudiante. Vayan pensando cuál podría ser la respuesta en estos dos casos, para el 5 y para el 6. Son muy parecidos, solo que en uno caso ya se generaliza un poco a una opción que tiene, digamos, 5 opciones por pregunta y solo una es la correcta, ¿no? Eso podemos aclarar acá. 5 opciones por pregunta con una sola opción correcta. ¿Qué es lo que esperamos en este caso? ¿No? ¿Qué es lo que esperamos en este caso? Que ustedes puedan determinar inicialmente el tamaño de omega. ¿Cuál sería el tamaño de omega y por qué? ¿No? Y después que podamos nosotros describir a omega, ¿no? Por extensión, por comprensión, por como ustedes prefieran. Para ambos ejercicios, ¿no? Entonces, les voy a dejar unos 5 minutos para que vayan pensando y resolviendo esto. Y me comenten, ¿no? Después por acá, por el chat de la sesión activa. Y si no, lo vamos a ir un poco pensando y resolviendo conmigo. ¿No? Nos quedan todavía unos 20 minutos de clase, así que estamos bien todavía en tiempos. Les dejo ahí 5 minutos para que vayan pensando. ¿Qué tal? Conocido, ya uno de sus compañeros ha mandado una respuesta. Para la pregunta 5, ¿no? Toma un examen con 5 preguntas de falso y verdadero. Describe el espacio muestral asociado a este experimento aleatorio, relacionando las respuestas del estudiante, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral en este caso? Jonathan Alejandro mandó igual una opción para el ejercicio 5. Dice 2 factorial, ¿no? 2 factorial. Diré 2 elevado a la quinta. 2 elevado a la quinta. Ya. Veremos si alguien más. Tenemos unas 3 respuestas más para ver qué tal. Y empezamos. Tenemos 2 compañeros, Oscar y Jonathan, que han respondido algunos de los ejercicios.
ver quién más. ¿Quién más tiene algún comentario? ¿Algún posible resultado? ¿Qué dicen? A ver cómo están sus clases de combinatoria. A ver, mientras alguien más va respondiendo, voy a preparar un ejercicio, un último ejercicio acá para ver si me sale. Ya tenemos otra respuesta también. Ya. Entonces, veremos el primero, ¿no? El primero es estas 5 preguntas con opciones de falso verdadero, ¿no? Ahí un poco siguiendo el ejemplo de su compañero Jonathan, primero veremos el tema del omega, ¿no? El tema del omega, de la forma. Como dice, digamos, ¿cuáles son los objetos que están en el espacio muestral, ¿no? ¿Cuáles son los objetos que están en el espacio muestral? Los posibles resultados, ¿no? Después podemos tratar de entender cómo esto se está comportando. Un estudiante puede marcar todo verdadero, ¿no? Las 5 verdaderas. Nuestro estudiante podrá marcar de esta opción, la primera verdadera, falsa, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Y así sucesivamente hasta todas las posibles combinaciones de esto, ¿no? Tal vez la última combinación deberá ser, pues, ser las 5 falsas, por decir, ¿no? El espacio muestral tiene elementos muy similares a esta estructura, ¿no? Los 5 verdaderos, verdadero, falso, ¿no? Hay que un poco mirar eso. Ahora, ¿cómo determinamos el tamaño de esto, ¿no? Es muy parecido al ejemplo de los caballos, ¿no? Porque finalmente son permutaciones, ¿no? Por ejemplo, pero en este caso, a diferencia de los caballos, digamos, es que en cada una de las posiciones del examen, ¿no? La primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta, las posibles opciones de respuesta no varían, ¿no? La primera pregunta, ¿de cuántas formas la puedo contestar? De 2 formas. Falso o verdadero. Alguien podría decir, bueno, ¿qué tal si el estudiante no llena la respuesta y deja vacío, digamos, ¿no? Vamos a aceptar que esa opción no es posible en este examen, ¿no? Tiene que poner falso o verdadero, digamos, ¿no? Uno podría decir que hay una tercera opción, ¿no? Falso, verdadero y blanco, ¿no? Pero eso es hilar un poco más fino. Vamos a pensar simplemente que son falso o verdadero, ¿no? La primera pregunta se puede contestar de 2 formas, o falso, verdadero. La segunda pregunta igual, falso, verdadero, 2 opciones. La tercera pregunta igual, falso, verdadero, la cuarta igual, la quinta igual, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una idea del espacio muestral. La primera pregunta se responde de 2 formas, la segunda de otras 2, la tercera de 2, la cuarta de 2 y la quinta de 2 formas. Esas son las posibles formas en las que uno puede ir respondiendo cada una de las preguntas de este examen. Esto significa 2 elevado a la quinta y esto es, si no me equivoco, 32 posibles formas de responder esto, ¿no ven? Entonces, hay 32 posibles formas de resolver este examen, ¿no? De resolver este examen. Seguramente, bueno, hay una sola forma de estas 32 donde todas las preguntas son correctas, Y hay otra forma seguramente donde todas las preguntas son incorrectas y por ahí al medio están metidas las opciones donde el estudiante saca
por decir, un punto o 2 puntos si cada pregunta vale un punto, ¿no? Entonces, esto va variando, digamos, en base a eso. Pero en el fondo son 32, ¿no? En el fondo son 32. Ese sería el quinto ejercicio. En el caso del sexto, es muy parecido a este, ¿no? Es muy parecido a este. ¿No? Aquí podemos decir, tal vez antes de definir el tamaño o el omega, podría decir, supongamos, ¿no? Supongamos que las alternativas en las opciones son fijas, digamos, ¿no? Las alternativas son A, B, C, D o E, digamos, ¿no? Primera pregunta de opción múltiple, elijas la opción A, B, C, D o E, digamos. Uno solamente marca una de estas 5, ¿no? Para la primera pregunta. Lo mismo para las otras, ¿no? Lo mismo para las otras. Entonces, en esa idea de ese orden, ¿qué forma podría tener los elementos del espacio muestral, ¿no? ¿Qué forma podrían tener los elementos del espacio muestral? Una opción será, bueno, pues, en la primera pregunta contesto A, en la segunda contesto A, en la tercera A, en la cuarta A y en la quinta A. Digamos, ¿no? Todas las opciones A, digamos, ¿no? En la otra opción, la primera pregunto A, la segunda contesto A, la tercera A, la cuarta A y la quinta le pongo B, digamos, ¿no? Esa es otra opción, esa es otra alternativa. Otra posible alternativa es que a todas les ponga digamos, ¿no? Siempre es la última opción, y lo relleno esto de forma ahí aleatoria, digamos, ¿no? El espacio muestral finalmente es la colección del patrón de respuestas del estudiante, ¿no? El espacio muestral finalmente es el patrón de respuestas del estudiante. El patrón de respuestas del estudiante. En este sentido, ¿cuál será el tamaño de omega, ¿no? ¿Cuál será el tamaño de omega? Es muy similar a la anterior. La primera pregunta yo la puedo responder de ¿cuántas formas? De 5 formas. A, B, C o D, E, ¿no? La segunda también de 5, la tercera también de 5, la cuarta también de 5 y la quinta también de 5 formas distintas. Esto hace que sea 5 elevada a la quinta y este sí debe ser un número relativamente grande, ¿no? Esto es, bueno, tampoco, 3125, ¿no? 3125. 3125. 3125 formas de responder un examen de 5 preguntas con 5 opciones múltiples, ¿no? Con 5 opciones múltiples. Y es eso, ¿no? Es eso. Finalmente estos espacios son espacios finitos y numerables, ¿no? Ahora, numerables muy grandes porque tendría que aquí tratar de construir estos 5125 opciones para saber cuáles son las alternativas, ¿no? Que son todas estas combinaciones de A, B, digamos, ¿no? Que hay en estas alternativas. Y justamente esa es un poco la idea que vamos construyendo hacia el camino de las probabilidades. En el fondo, este 3125, que es el tamaño del espacio muestral, juega un rol importante, ¿no? Juega un rol importante porque ahí, por ejemplo, yo podría decir, un estudiante decide responder al azar su examen, ¿no? Decide responder al azar su examen y su examen son 5 preguntas con 5 opciones por pregunta. ¿Cuál será la probabilidad de que este estudiante obtenga una nota o responda a todos los ejercicios de forma correcta, ¿no? ¿Cuál sería esa probabilidad? En esas circunstancias, uno tiene que, vamos a ir viendo seguramente cuando definamos probabilidades, tenemos que tratar de entender el problema, ¿no? Ese estudiante tiene 3125 formas de responder de forma aleatoria, ¿no? 3125 porque ese es el tamaño del espacio muestral. Cada una de esas puede llevarle al éxito en el sentido de que puede contestar todo bien, parcialmente bien o todo mal, ¿no? Al pedirles la probabilidad de que el estudiante tenga una nota, digamos, completa o correcta en todos los ejercicios, significa que un patrón de respuestas de los 3125 tiene que ocurrir. Solo uno de estos es la respuesta correcta, solo un patrón de los 3125.
Entonces, en este escenario uno podría decir, bueno, el estudiante solo tiene una oportunidad dentro de 3.125 oportunidades de obtener la nota perfecta en este examen, ¿no? Y esa es la aproximación, una de las aproximaciones a probabilidades que vamos a ir viendo. En el fondo, este estudiante tiene una probabilidad de 0.00032 de responder correctamente el examen, ¿no? Y esa es básicamente un poco la idea de probabilidades después, ¿no? Que dado que nosotros estamos interesados en una parte de los resultados posibles, poder calcular la probabilidad de esa parte, digamos, ¿no? Y eso es algo que vamos a ir viendo seguramente en la siguiente clase cuando incorporemos el concepto de lo que es un evento, ¿no? Un evento es algo muy sencillo que vamos a ver en la siguiente clase, pero ya va en marco a darnos la siguiente paso antes de entrar a definir lo que es una probabilidad. Por el momento nos interesa construir estos espacios muestrales, ¿no? Definir estos espacios muestrales de los diferentes problemas que existan, ¿ya? Así que vamos a terminar acá nuestra sesión. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario, pregunta, antes de terminar la sesión respecto al avanzado o algún tema de la materia. ¿Sí? ¿Todo claro? Relativamente claro. Todo claro, Licen. Ya, gracias. Súper. A ver, ¿alguien quería preguntar también por ahí? No, licenciado, sino que está claro la Ya, clase, hay que volver a leer. ya. Gracias, Eva Janet. A ver, Luz, una de sus compañeras, Luz Micaela, pregunta, ¿dónde sube las clases grabadas para organizarse? A ver, les voy a mandar un enlace acá les voy a mandar un enlace nuevamente al canal de Telegram, y si no están en el canal de Telegram también les voy a mandar acá. Creo que la mayoría está en el canal de Telegram, o hay alguien que no esté en el canal de Telegram. Ya, de todas maneras, el enlace que les acabo de compartir acá en el grupo les va a llevar a esta paginita que se las pongo acá, donde va mucha información de la materia. Están los apuntes, ¿no? Acá están los apuntes de la materia, que es justamente lo que estamos revisando en lo que les voy mostrando acá. Estos son los apuntes de la materia, ¿no? Es algo que hemos desarrollado el anterior semestre con sus compañeros y ahora con ustedes lo estamos un poco afinando también para tener un documento que puedan igual un poco repasar. Y acá están las fechas importantes de los exámenes y al final casi están las sesiones de avance en YouTube de nuestro semestre, ¿no? Del 2020. Ahí están las últimas clases, ¿no? Las 4 anteriores clases. Yo me imagino que hasta mañana voy a subir la clase de hoy para que tengan la clase de hoy también grabada, ¿ya? Eso, a ver, otro de sus compañeros, Yelmer, preguntaba, ¿cómo podemos hacer para el seguimiento de las notas de las prácticas? Hasta donde tengo entendido, debería haberles llegado. Si entran al Classroom, les debería aparecer su nota. No sé si les aparece su nota, porque yo ya he calificado y le he mandado. No, si veo aquí en calificaciones, por ejemplo. Sí, Licen, ¿Sí? ya sale la nota. Sí. Ya, sí, ahí por ejemplo tengo, ¿no? Los que no han entregado, a los que les he puesto un punto por su nota. Si alguien no ha entregado o estaba mal, hay gente que ha puesto solo el resultado y le he puesto, bueno, 0, no hay procedimiento, ¿no? Era un ejercicio muy básico, ¿no? Donde han visto que la mayoría ha podido escribir el procedimiento acá en el Classroom, así que no ha sido muy complicado, ¿no? No ha sido muy complicado. Es 0,72, ¿no? El 72% de los estudiantes ha contestado correctamente la pregunta, ¿no? Hay un 28% que no lo ha hecho. Está bien, digamos, ¿no? Para iniciar esto. Solo como, bueno, como advertencia, bueno, no como advertencia, como aviso, el día jueves vamos a tener una actividad virtual, ¿ya? El día jueves les voy a dar otro ejercicio por 1 punto, 2 puntos. El día jueves les voy a dar un ejercicio más relacionado ya a espacios muestrales y eventos, ¿no? Así que pueden ir preparándose antes o tengan atención en la clase y vayan preguntando algunas cosas porque voy a preparar un ejercicio para esa. O sea, lo voy a preparar antes en el Classroom, cosa de que a la 1:30 aparezca el ejercicio y les deje hacer, ¿no? Les deje hacer.
Ya, tal vez respondiendo a la pregunta de Cristian sobre, es una explicadita rápida sobre sobre lo finito numerable, lo infinito no numerable y lo infinito numerable. Em, Tal vez saliéndonos un poco de los espacios muestrales y todo lo demás, en realidad este es ¿no? Es una definición de conjuntos, ¿no? Por ejemplo, si yo defino a los números, a los 100 primeros números naturales, por ejemplo, ¿no? Los 100 primeros números naturales, este es un conjunto finito y es un conjunto numerable. Finito en el sentido de que conozco el tamaño, hay 100 números acá. Numerable en el sentido de que puedo contar los elementos que existen, puedo enumerarlos, digamos. Este es el primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, ¿no? Son numerables, yo los puedo enumerar. Ese es un ejemplo de un espacio muestral finito y numerable. Existen conjuntos finitos, perdón, existen conjuntos infinitos y numerables, por ejemplo, ¿no? Infinitos, aquí voy a ponerles, a ver, el siguiente puede ser infinitos y numerables. Es decir, que no conozco el tamaño del conjunto, pero sí puedo reconocer a los elementos de ese conjunto. Puedo saber quién es el primero, el segundo, el tercero. Por ejemplo, los números naturales, ¿no? Los números naturales son un conjunto infinito y numerable. Son un conjunto infinito y numerable, digamos, ¿no? Si ahí, digamos, yo le voy a decir, a ver, voy a poner acá un ejemplo, ¿no? For en i, a ver, vamos a ver. Les voy a mostrarles ahí un ejemplo de un conjunto infinito. A ver si todo sale bien. Por ejemplo, ¿no? Los números naturales. Que me ha salido mal. Ya, perdón. Ahora sí. Por ejemplo, este conjunto. A ver. Mejor en un script. Por ejemplo, los conjuntos, el conjunto de los números naturales, ¿no? El conjunto de los números naturales, ¿no? El conjunto de los números naturales se va al infinito, siempre va creciendo, ¿no? No tengo un número final, no conozco el tamaño de ese conjunto, ¿no? No tengo el conjunto, no tengo justamente el tamaño de ese conjunto, pero los puedo numerar, ¿no? Es infinito, va creciendo, pero los puedo numerar, Sé que el siguiente del 1 es el 2, el 3, el 4, los puedo contar, básicamente, ¿no? Los puedo contar. Esa es un poco la idea de esto, ¿no? Los números naturales es un ejemplo de un conjunto infinito y numerable. Los enteros también. El conjunto de los enteros es infinito, pero es numerable. Pero ya cuando entramos a los reales, los números reales, por ejemplo, son infinitos y son no numerables, porque en los números reales, yo no sé quién es el siguiente. Si me pongo en cualquiera de los puntos de la curva real, de la recta real, perdón, me pongo en el 10, digamos, ¿no? Me pongo en el 10. Yo no sé quién es el siguiente al número 10 en la recta de los números reales, ¿no? El siguiente al número 10 en la recta de los reales, ¿quién será? No es el 11, no es el 10.2, digamos. No sé exactamente quién es el siguiente por la naturaleza de los números reales, que son pues un conjunto continuo y siempre voy a poder encontrar un número más pequeño del que yo pueda definir, ¿no? Si pongo que este es el número siguiente al 10 en los números reales, es falso, porque seguramente existirá otro, basta con aumentarle un 0 para generar ese resultado, ¿no? Entonces, esa es la idea, por ejemplo, de un conjunto infinito y no numerable, el de los reales, donde me ponga en ese conjunto, no puedo saber quién es el siguiente.
Por lo tanto, no los puedo enumerar. No puedo decir el 10 es un elemento y el siguiente del 10 es, no sé, digamos, no puedo moverme al siguiente. Por eso normalmente en el caso de los números o de los espacios muestrales continuos en este caso, la representación es eso, ¿no? Es una curva recta que se va desplazando seguramente según el caso, digamos, ¿no? Hay una continuidad de esto, no hay una continuidad, bueno, acá no se ve la continuidad, pero hay una continuidad en cuanto a la definición de la variable aleatoria, ¿no? O en este caso de los resultados posibles del experimento. Eso principalmente. A ver, Jemer nos dice si un libro de conteo para poder recordar si se puede. Ya, en esa idea les recomiendo ver del capítulo, si no me equivoco es el capítulo 3 del libro, ¿no? El libro guía tiene esa ventaja que a ver si les puedo mostrar ahora. Que aquí estás. A ver, les he pasado el libro guía en PDF, que está ahí. Es bastante completo y justo en su capítulo, ahí está. En su capítulo 4 tiene el análisis combinatorio, ¿no? Tiene ahí el análisis combinatorio y justo es el capítulo que antecede al capítulo que estamos viendo ahora, el de probabilidades. Entonces pueden revisar el libro guía, el capítulo 4, ¿no? Porque ahí está está la misma notación que vamos a ir viendo nosotros en algunos casos, hay bastantes ejercicios, está un poco la definición de esto de los arreglos, permutaciones, combinaciones. Entonces tal vez este capítulo lo puedan repasar como ejercicio para esta parte de probabilidades, ¿no? Les recomiendo ver esto más que un libro de conteo, tal vez este capítulo es más que suficiente. Entiendo que todos deberían tener acceso al Telegram, al libro, ¿no? En el Telegram está casi en la fecha del 26 de agosto, ahí el libro colgado. Eso es un poco pesado, pero es porque está escaneado. Pero lo bueno es que es el libro guía, ¿no? Así que lo pueden tener ahí a mano para mirarlo. ¿Cuántos ejercicios hay que resolver del libro? No recuerdo ahora cuánto les he dicho, pero podemos ver la planificación de la materia antes de esto, así que, a ver, déjenme ver acá. En la planificación de la materia, que está en la paginita que les he pasado, aquí están, está. 5% son prácticas del libro guía, y ahí lo hemos hablado, o del libro sugerido, digamos, del libro guía o del libro sugerido. Tienen que seleccionar al menos 20 ejercicios por capítulo, ¿no? Al menos 20 ejercicios por capítulo. De los capítulos que vamos a ver, ¿no? De los capítulos que vamos a ver. Tal vez acabo de incluir de los capítulos exactos que tienen que hacer esto, ¿no? Pero son 20 ejercicios por capítulo. Ustedes eligen cualquiera. Ustedes eligen los 20 que quieren resolver, ¿no? Pero de los capítulos del libro, ¿no? En este caso, los capítulos del libro guía son estos. 2, 5, 6, 7, 8 y 9. Son todos esos libros, son todos esos capítulos que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. Elijan 20 ejercicios de cada uno de estos capítulos, resuélvanlos y la entrega de esto básicamente es hasta el examen final. Una clase antes del examen final me pueden entregar esto, ¿no? Voy a poner esas fechas también acá para que no perdamos eso. Ya, súper. Entonces creo que con eso tenemos algunas dudas de esto.